estamos en comunicación ahora con Francisco Pancho Pestana. Él es ensayista, escritor, docente, pensador nacional, es parte de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Qué más, Pancho, podemos decir de vos? Feliz día, Pancho. No, nada, ya dijeron lo suficiente, gracias. Bueno, Pancho, ¿cómo estás? Acá Rodolfo Colangelo, Jorge Benedetti, Vivian Elem, una vez más te dan la bienvenida a Radiográfica. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también lo voy a festejar a la noche con locro. Locro y pastelitos, que membrillo o batata. No, pastelitos no. No hubo quórum. Muy bien. Bueno, pero el locro el 25 es el locro el 25. Fundamental. Así como el 1 de mayo era el asado. Sí. Tiempos aquellos. Es cierto. La idea, digo, más allá de preguntarte cómo ves el panorama político-social del país, pero era un poco hoy ver cómo nos encuentra, ¿no?, en este 25 de mayo. Primero porque los argentinos tenemos el 25 de mayo, el Día de la Independencia. En Latinoamérica es el Día de la Independencia. Nosotros festejamos el 25 de mayo y tenemos como fecha simbólica, no tanto el 9 de julio, pero sí el 25 de mayo. Ahí, ¿qué pasa? Y hay porque hay un problema en el inicio de nuestra patria con el federalismo y el centralismo porteño. ¿Por qué festejamos tanto el 25 de mayo y no tanto el 9 de julio? Mira, varias cuestiones se mezclan ahí. La primera pregunta es si el 25 de mayo fue una revolución, es decir, porque desde los escritores revisionistas, sobre todo de la izquierda nacional, se sostiene que no hubo cambios en las relaciones de producción ni alteraciones en el sistema estamental que tenía la Argentina, sobre todo las élites, algunas de las cuales participaron en los acontecimientos del 18 al 25. Hay que acordarse que Castelli, Belgrano, Cornelio Saavedra, entre otros, ya hacen una petición de un cabildo abierto, y ellos formaban parte de una asociación, uno podría decir secreta, ¿no? Que de alguna manera denota que parte de las élites en ese momento de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, participan activamente de un proceso que para algunos, entre los que nombré, implicaba una verdadera transformación de las relaciones de poder y no de las relaciones de producción. Es decir, cuando me refiero a las relaciones de poder, me refiero básicamente a la cefalía que sufre España por las invasiones napoleónicas. Yo no sé exactamente con qué posición acuerdo, pero lo que está claro es que el 25 de mayo sea probablemente, o esté causado en parte probablemente, por un etos que de alguna manera se había despertado, sobre todo aquí en la región, con las invasiones inglesas. Es decir, la formación de milicias para repeler a las invasiones inglesas, primero la de Bedford, después la de Whitelock, al mando de los dos ejércitos, creó una verdadera efervescencia, no solamente en los sectores de élite que combatieron, porque hay algunos sectores de la élite que juraron
lealtad al rey inglés, pero digamos en el llano se creó realmente un verdadero ethos que generalmente no se lo relaciona con la Revolución de Mayo, pero que es un espíritu, de alguna manera, despierta el espíritu de autonomía en la región. Y por eso, el 25 de mayo, básicamente, será un pronunciamiento que tendrá su gran fortaleza en los cuarteles. Es decir, donde la gente del llano, la gente común, estaba básicamente relacionada ya con los cuarteles, porque, inclusive con la formación de nuevas milicias, porque, digamos, esa relación entre, diríamos, pueblo y ejército, utilizando términos más modernos, fue sustancial, digamos, en los acontecimientos de mayo, que solo de alguna manera constituyó un gobierno patrio y no se habló de independencia. El primero que hablará de independencia, por lo menos públicamente, será el capitán de húsares Atanasio Duarte, que luego del festejo de la batalla de Suipacha, en un episodio que de alguna manera ofenderá a Mariano Moreno, proclamará, digamos, a viva voz, ahí en la zona de lo que conocemos San Telmo, la Manzana de las Luces, proclamará la posibilidad de que Cornelio Saavedra se erigiera, en cierto sentido, en la principal cabeza de un gobierno autonomista. Él era monárquico, pero estaba con las huestes de Saavedra. Y ahí se empezará, allá giraba la idea de independencia, pero esa quizás sea la expresión pública más conocida de esos acontecimientos. El Cabildo de Córdoba, que de alguna manera estaba relacionado con el Virreinato del Perú y con Paraguay, lo que es el territorio Paraguay, y lo que es el territorio uruguayo, van a desconocer la proclamación de una junta de gobierno, y rechazarán el pedido de renuncia y la conformación de una junta. Y Córdoba, en todo caso, no participará de los acontecimientos, y la Junta de Buenos Aires tendrá que enviar ejércitos, tanto al Paraguay como a la región de Córdoba y Cuyo, que estaba hegemonizada, digamos, por las autoridades de ese virreinato más cercano políticamente a las intenciones del virreinato del Perú. Por eso, la Revolución de Mayo tiene como un doble carácter, porque no fue del todo una revolución tal como se suele conocer la idea de revolución, pero sí constituyó una alteración en el orden establecido, en el orden virreinal establecido, y será un paso muy significativo para la posterior declaración de la independencia. Vos me decís en la actualidad. Sí. En la actualidad, bueno, estamos atravesando un momento muy difícil para el país porque, digamos, el régimen constituido por los sectores del poder económico, algunos le llaman un sector del Círculo Rojo,
hoy está ejerciendo el poder a través de un gobierno que de alguna manera está rescatando o protegiendo o potenciando los intereses de esos sectores privilegiados. Por lo tanto, y nosotros que ya atravesamos la década de Menem y fuimos conscientes la mayoría de lo que significó la serie de transformaciones que el menemismo llevó adelante y que condujeron a un sistema de despojo de los recursos naturales y los recursos estratégicos. Básicamente estamos ante un gobierno, digamos, en cierto sentido antipopular, muy marcadamente elitista, muy marcado por una cosmovisión ideológica que de alguna manera tiene una tradición en la Argentina, que es el liberalismo, pero que encuentra en Milei una expresión, yo creo que casi exagerada, del liberalismo en esta suerte de anarcocapitalismo que él profesa. Muchos estamos muy preocupados por el destino del país. Y estamos preocupados primero porque ya conocemos las consecuencias de las políticas de despojo. Y segundo, porque la construcción política que está realizando el gobierno es una construcción de política sin diálogo y sin comprensión de los fenómenos reales por los que atraviesa la Argentina. Si vos me decís, ellos son conscientes, posiblemente sean conscientes, pero sus intereses superan el plano de la conciencia y de alguna manera hoy es el gobierno, digamos, de la élite. Hoy es un gobierno claramente vinculado a los intereses de los sectores más poderosos, del capitalismo financiero, etcétera. Y bueno, la preocupación nos encuentra el 25 de mayo inclusive en un acto simbólico, porque el presidente Milei va a festejar justo en el Cabildo de Córdoba, que fue el cabildo que rechazó de alguna manera el comienzo del proceso independentista. Pancho, el 25, o sea, pensar al 25 de mayo da, fuiste desde ese origen de aquel de 1810 hasta este de hoy en el cabildo que no quería, del presidente Milei, encima de espaldas al cabildo como le gusta a él. Y te pregunto, cuando uno tira 25 de mayo aparecen varias fechas, digamos, Asunción de Néstor Kirchner, el fallecimiento de Arturo Jauretche, los 25 de mayo como cargados en nuestra agenda de mucha historia y de mucho peso para entender lo que le pasa a los pueblos. ¿Cómo imaginas si te parás en el aniversario del fallecimiento de Jauretche, por ejemplo? Bueno, la pérdida de Jauretche, la muerte de Jauretche, fue un acontecimiento muy luctuoso para el pensamiento situado, es decir, el pensamiento que de alguna manera aspira a construir categorías propias para analizar la propia realidad. Don Arturo es un tipo muy perspicaz, muy inteligente, que de alguna manera intenta, en una primera etapa, construir una alternativa política al régimen de aquel entonces, es decir, al justismo y al radicalismo, digamos, y a un sector del radicalismo, que se conoce como el vegarismo, que en cierto sentido, digamos, apoyaba al régimen golpista de Justo. Él intenta esa estrategia junto a otros, sobre todo
muy impulsado por Manuel Ortiz Pereira, que es un mentor y maestro, e intenta, digamos, construir una alternativa política. Ahí va a surgir Forja, la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que lo encontrará Jauretche como uno de los principales mentores, y en una generación que estaba cruzada por tres elementos fundamentales. Primero, digamos, el descubrimiento por parte de los nacionalistas o la puesta en visibilidad de algo que era invisible, que era, en cierto sentido, la presencia del Imperio Británico en los resortes de la economía y de la cultura argentina. Es una generación que además discutirá o debatirá la identidad argentina en función de que, culminado el proceso de migración aluvional que se produjo en nuestro país, surgió inmediatamente la discusión sobre qué era la Argentina, hacia dónde se dirigía desde el punto de vista identitario. Y un tercer elemento era la incertidumbre. Recordemos que Jauretche actúa políticamente en tiempos de las dos guerras mundiales, y sobre todo la segunda, que plantea la visibilidad, digamos, también del poderío nuclear. Jauretche es un intuitivo en ese sentido y promoverá desde su pluma. Vos sabés que Jauretche empieza a escribir después de la caída del peronismo. Sus grandes obras son posteriores a la caída del peronismo, en el cual participará en un cargo en el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires. Y desde el punto de vista epistemológico, Jauretche planteará la cuestión básicamente de la nacionalización de las conciencias. Él sostenía que de alguna manera los sectores de la inteligencia, como los denominaba él, estaban, digamos, impregnados por un proceso de adaptación acrítica de las categorías y un rechazo mucho al país real. Y básicamente la lucha de él será o estará dirigida, digamos, a intentar constituir o reconstituir, si hubiera existido antes, una conciencia nacional para que la Argentina encontrara el camino de su liberación definitiva. Yo creo que la pérdida de Jauretche, bueno, a pesar de también de su edad, fue una pérdida muy importante porque era un extraordinario difusor, un caminante del pensamiento nacional. Y realmente su muerte, según cuentan inclusive los testigos de la época, sobre todo los pensadores y pensadoras nacionales, cayó como una bomba, porque veían en don Arturo quizás el puntal más importante de un análisis alternativo, no solamente de la política, sino sobre todo de la cultura. Pancho, muchísimas gracias por atendernos. Buenísimo bueno, gracias el análisis. A ustedes. Y te hago una última pregunta cortita para cerrar. ¿Hay un Jauretche actual? Hay muchos. Qué bueno. Sí, hay muchos, porque el pensamiento nacional estuvo, de alguna manera, obliterado durante muchos años, ¿no? Sí. Uno podría decir que ya en finales del gobierno justicialista
obviamente la dictadura militar, y en el proceso de recuperación democrática los textos de los nacionales fueron descartados, sobre todo en los estudios universitarios, con lo cual hubo que dar una gran batalla durante muchos años voy a volver a utilizar el término, para dar visibilidad a la producción de estos clásicos que uno los lee actualmente y se encuentra que tienen una vigencia absoluta, porque los clásicos son así, son clásicos porque mantienen su vigencia. Don Arturo fue un hombre claramente de su época, pero un hombre además de proyección hacia el futuro. Sus textos realmente son muy recomendables y hoy muchos estudiantes, inclusive ya doctores, como Juan Godoy, Facundo de Vicenzo, Isiari Aris Recalde, y otros tantos, Juliano Tallandi, han tomado la posta y han incorporado en análisis y la continuidad de la producción de esta epistemología a los ámbitos universitarios, con el acompañamiento de nosotros, que somos un poquito una generación anterior. Hoy hay muchos. Muy bueno. Y eso es muy importante. Es importante. Yo creo. Sí, Yo claro creo que sí. Pancho, muchísimas gracias por atendernos y ya... Me olvidé de Mare Fasante también. Bueno, toda la UNLA, toda la Universidad de la Sí, la UNLA, pero que también es una gran la producción. Universidad de La Plata, la Universidad de Lomas de Zamora. Sí, claro. Sí. Es decir, hay núcleos, digamos, distribuidos por una parte importante del país. Eso para darnos más energía y alegría. Perfecto. Sí, deja un buen panorama muy optimista. Muchísimas gracias por atendernos, Pancho. Bueno, gracias a Un vos abrazo. y gracias a ustedes por la atención. Y feliz Día a la Patria y un buen locro. Felicidades.